Bovinos, pasos para secar vacas. En este video te hablaremos de los principales pasos para secar las vacas antes del parto, con el fin de evitar la mastitis. La etapa del periodo seco es una necesidad fisiológica de las vacas lecheras y está relacionada con la salud de la ubre y la producción de leche para la próxima lactancia. En los sistemas de producción actuales de leche o doble propósito en los trópicos bajos, se necesita de un cese de la producción de leche antes de la próxima lactancia, con el fin que la glándula mamaria pueda regenerar el epitelio secretor y de esta manera asegurar que, en la próxima lactancia, la producción de leche sea óptima. Este tiempo es denominado como periodo seco. Las vacas de lechería especializada son grandes productoras de leche, producen tanta leche que no se pueden secar por sí solas, por lo que el productor ganadero debe simplemente dejar de ordeñarlas. A la supresión del ordeño se le denomina secado y es el inicio del periodo seco. Fisiológicamente las vacas producen leche, esencialmente para sus propias crías o terneros, de tal manera que, para garantizar la producción de leche, las vacas deben parir de forma regular. En condiciones normales, las vacas dejarían de producir leche cuando están próximas al parto. Esto se debe probablemente a que el rápido crecimiento del ternero exige altas cantidades de energía y la ubre necesita prepararse para el siguiente periodo de lactancia. El periodo seco es el periodo comprendido entre la terminación del secado y el próximo parto. El periodo seco a veces se llama también periodo de no lactancia. La duración de este periodo es importante puesto que se va a producir el reemplazo o reparación del tejido epitelial, regenerándose para la próxima lactación. Por tradición se ha considerado una duración de 60 días como el óptimo para el periodo seco debido a que los periodos más cortos resultan en una menor producción de leche en la siguiente lactación. Periodos menores de 45 días y mayores de 70 provocan una reducción en el volumen de leche producida en la siguiente lactancia, aproximadamente el 20 a 25% menos. Las vacas que son sometidas al proceso de secado deben ser observadas y tratadas con máxima atención sanitaria. Se sabe que elevados casos de mastitis se adquieren durante este tiempo. Esto se debe a inadecuados manejos sanitarios. Primero, la vaca debe ser observada durante la lactancia, con el fin de garantizar su salud mamaria. Antes de llegar al tiempo de secado, nunca someta a etapa de secado a una vaca afectada de mastitis. 7 días antes de iniciar el proceso de secado, las vacas deben ser ubicadas en un potrero aparte. Retire el suministro de concentrados alimentarios, tales como sales minerales y granulados, y darles pasto seco o semiseco de baja calidad y agua. Se trata, interviniendo de forma discreta su alimentación gradualmente, con el fin de minimizar la producción de leche. Se deben revisar todas las vacas 15 días antes de su fecha de secado con el test prueba de California. A las vacas con presencia de mastitis clínica se debe aplicar un tratamiento de acuerdo al resultado del análisis de laboratorio o en su caso al tipo de mastitis que se sospeche. El día del secado a las vacas con mastitis subclínica grado 3 se les debe aplicar un antibiótico de larga acción y un tubo intramamario, y recuerde, nunca se debe secar una vaca con presencia de mastitis clínica. La urea de una vaca está conformada por 4 cuartos. El interior de cada cuarto está compuesto de una cisterna del pezón, la cisterna glandular, conductos lácteos y tejido glandular. El tejido glandular o porción secretora contiene millones de sacos microscópicos denominados alvéolos. Cada alvéolo está revestido con un manto de células epiteliales productoras de leche y rodeado de células musculares que contraen y exprimen la leche desde los alvéolos durante el ordeño. Los vasos sanguíneos llevan nutrientes a cada alvéolo, donde las células epiteliales los convierten en leche. Entre uno y otro ordeño, el líquido se acumula en los espacios alveolares, los conductos lácteos y las cisternas. Durante el ordeño, el líquido acumulado es extraído a través de los conductos